Continuando con el avance de nuestra tesis, nuestro proyecto de investigación, llegamos a este apartado que se llama análisis de datos. Si te das cuenta, esta palabra, la palabra análisis, significa que se va a separar en pedacitos más pequeños. Y datos, pues bueno, adquiere este nombre después de que fue información. Información es cuando era cualquier cosa que no nos servía del todo, y datos se convierte cuando ya son cosas que sí nos sirven, que sí van a ser útiles para lo que nosotros tenemos que hacer. Recordándote que nuestras dos elementos guía son 1.2, la pregunta, y el objetivo general. Estas cosas son las que necesito no perder de vista, puesto que si las pierdo de vista, entonces seguramente no voy a llegar a concluir, es decir, no voy a llegar a contestar la pregunta, que es finalmente lo que nos tiene haciendo todo esto. Bien, vamos a irnos entonces a las tareas narrativas para poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Partimos de que ya aplicamos el instrumento, partimos de que ya tenemos todos los elementos que necesitamos nosotros en cuanto a muestra, etcétera, etcétera, y que entonces ya tengo yo todas esas hojas, o bien tengo todos esos archivos donde la gente me contestó de manera digital, o bien ya tengo mis listas de cotejo, o bien si yo apliqué algún tipo de experimento, ya tengo todos esos elementos aquí en el escritorio, por decirlo de alguna manera. Y ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer con toda esa información? Necesito empezar a analizarla para que se conviertan en datos. Bien, aquí te dice la tarea narrativa. Describir, ojo, este es un verbo. Las respuestas que encontraste con tus instrumentos o bien con el instrumento, si es que nada más fue uno. Haz una narrativa sobre de ellas. Bien, en este apartado, si nos damos cuenta, va a variar bastante entre los estudiantes. Si nosotros hiciéramos una comparativa del trabajo de un estudiante con el de otro estudiante, nos vamos a dar cuenta que va a cambiar bastante, pero el objetivo no va a cambiar. ¿En qué va a cambiar? En que, por ejemplo, si alguien tuvo una lista de cotejo, entonces él o ella va a empezar a hacer una narrativa acerca de las respuestas que encontró en su lista de cotejo. Yo sugiero que vayas haciendo un párrafo por cada uno de los elementos de la lista de cotejo. Vamos a pensar que otra persona realizó una entrevista. Entonces, seguramente fueron pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3. Y yo sugiero entonces que tú vayas haciendo una narrativa de las respuestas que encontraste, ojo, de todas las entrevistas que hiciste. Y entonces tú vas escribiendo, el sujeto 1 respondió tal cosa, punto y coma, el número 2, el sujeto número 2 respondió tal cosa, y ahí tú vas haciendo tu narrativa. Respuesta número 2, igualmente vas haciendo las narrativas de las respuestas que tú obtuviste en tu entrevista. Para una encuesta sería algo muy similar. Acuérdate que habíamos dicho que lo que cambiaba era la forma en que se abordaba a la gente, ya sea a través de un papel o a través de un medio digital, o bien a través de un careo frente a frente presencial o de un careo frente a frente a través de un medio remoto, un medio electrónico para poder hacer la entrevista. E igualmente entonces en una encuesta tú tomarías pregunta por pregunta y entonces estarías haciendo tus argumentos de qué fue lo que te respondieron. En una guía de observación, igualmente, tú harías entonces punto por punto de lo que fue observado. En el aspecto número 1 se observó tales cosas. En el aspecto número 2 se observaron y se encontraron tales otras cosas. En otras palabras, tú lo que vas a hacer es un reporte de las respuestas que te fueron dando en tus instrumentos que aplicaste. Si te das cuenta, estos elementos que te acabo de mencionar es para un diseño no experimental. Seguramente la pregunta sería, profe, ¿y si yo hice un experimento, por lo tanto yo tengo un diseño experimental, qué va a pasar conmigo? Bien, yo te invito a que retomes el video anterior para que veamos entonces cómo íbamos a aplicar los instrumentos en un experimental, y entonces tú vas a empezar a hacer una narrativa de los elementos que fuiste midiendo y que por lo tanto fuiste encontrando en tu instrumento. Y vas haciendo entonces, yo sugiero que por párrafos vayas dando un reporte de qué fue lo que sucedió. Ojo, aquí el elemento clave es que tú se lo puedas compartir a alguien más, ya sea en tu narrativa experimental o no experimental, que se lo puedas compartir a alguien más y que esta persona lo entienda sin necesidad de tener que revisar
esa entrevista, sin tener que revisar esas encuestas, sin tener que revisar esas guías de observación, o bien sin tener que haber presenciado los experimentos que llevaste a cabo. Si tú logras hacer esta narrativa y un tercero te entiende completamente, quiere decir que lo hiciste bien. De esa manera, entonces, ya tienes toda la información aquí y eso es lo único que necesitamos en ese apartado. Vamos a regresar a la tarea narrativa para que podamos por ahí hacer unas observaciones. Ojo, me dicen de escribir, ojo, no vamos a dar explicaciones de nada. Es decir, no voy a decir, yo creo que la gente contestó esto por esto otro. No, no es nuestra función. Únicamente nosotros vamos a describir, es decir, vamos a plasmar por escrito lo que sucedió. Vamos a plasmar por escrito lo que nos contestaron. Plasmamos por escrito lo que observamos. ¿En qué? En los instrumentos. Vamos a checar entonces cuáles son los requisitos. Este es un requisito permanente y el último me dice escribir cuando menos una cuartilla.